Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga y qué bueno que podemos seguir disfrutando de la palabra de Dios y compartiendo sobre la oración. Y hemos dicho varias veces y lo hemos demostrado a través de estas enseñanzas de la oración, que nuestro mejor ejemplo en la oración es el mismo Señor Jesucristo, quien pasaba gran tiempo de su vida orando al Padre para mantener su comunión íntima con Él. Lastimosamente, nosotros leemos la palabra, sabemos lo importante de la herramienta que es la oración, pero no lo hacemos. No queremos crear un hábito de oración en nuestras vidas. Y el cristiano es tan fuerte espiritualmente como lo es su vida de oración. No se olvide de esto. Ore. Ore en todo momento y ore en cualquier circunstancia, pero ore por cualquier motivo. Para cada motivo que usted tenga en su vida, ore al Señor, pidiendo fortaleza, ánimo, sanación, pidiendo ayuda, misericordia de parte de nuestro Dios, y Él escuchará su oración. Pero en este día nos vamos a ocupar sobre la oración en tiempo de enfermedad. Vamos a la salud. Porque en estos tiempos donde hay tantas enfermedades, donde estamos en pandemia, donde hay muchos muertos, donde cada día hay contagios, ¿sabe qué se le olvida a la gente? Orar. Y es cuando más tenemos que acercarnos a Dios en oración. Yo recuerdo cuando me dio COVID el año pasado, pasaba horas en la noche orando al Señor. No podía dormir, pero sí podía orar. Y esto sirvió para acercarme más a nuestro Señor, para estar en comunión con Él. Él escucha nuestras oraciones, pero tenemos que tener intimidad con Él en la oración, por cada circunstancia. Y si usted está enfermo, si está sufriendo quebrantos de salud, busque a Dios en oración. A veces las personas dejan como última opción la oración, y es totalmente lo contrario. Nuestra primera opción, ya sea en enfermedad, quebranto de salud, situación económica, en pruebas, en tentaciones, nuestra primera opción es acercarnos a Dios en oración. Muchas veces cuando sufrimos por enfermedades, nos desesperamos, no sabemos qué hacer, nos desanimamos. También sucede cuando tenemos un ser querido enfermo. Y en estos últimos tiempos son muchos los que tienen o tenemos seres queridos enfermos. Pues su primera opción es acercarse a Dios en oración. En estos tiempos en que hay tantas cosas, tantas enfermedades que inclusive habían desaparecido, pero ahora vuelven a ser enfermedades mortales, tenemos la herramienta de la oración para acercarnos al mejor doctor, que es nuestro Señor Jesucristo. Usted puede pedirle a Jesucristo que le sane, y si está dentro de su voluntad, Él le sana. Pero también usted puede pedirle por sabiduría para los doctores que lo están atendiendo, para que este doctor tenga la sabiduría suficiente para detectar su problema y mandarle lo que tiene que hacer usted para que se mejore y se levante de la cama. ¿Por qué dejamos a Dios de último cuando tenemos que buscar la primera opción? Mire conmigo Santiago 5. Santiago capítulo 5, versículos del 13 al 17. Dice la palabra de Dios así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros?
llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le sanarán, le serán perdonados, Note, e inclusive, no tan solo le sanará, sino sus pecados le serán perdonados si usted los confiesa a Dios en oración. Versículo 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¡Qué enseñanza, hermanos! Aquí dice que cuando hay enfermedad hay que orar. Pero aquí también dice que cuando hay enfermedad debemos acudir a los ancianos de la iglesia. Nunca se sienta solo cuando está enfermo. Ore, pero acuda a los ancianos de la iglesia para que también oren por usted. Porque es importante esa oración de unos por otros. La oración eficaz del justo puede mucho. Y esto aquí no se refiere a la oración del que está enfermo. La oración eficaz del justo se refiere a aquellos en la iglesia que están orando por usted si está enfermo. Y en la iglesia, como el cuerpo de Cristo, todos debemos estar orando unos por otros. Hay muchos enfermos, muchos sufriendo quebrantos de salud. Pues nuestra responsabilidad es atender a nuestros hermanos y orar unos por otros. Y el Señor dice aquí, no tan solo le sanará, sino que si hubiese cometido pecado, se le perdonará. Los cristianos debemos saber que Jesucristo es el Señor, y es el Señor tanto del cuerpo como del espíritu. Así que Él sana espiritualmente, pero también sana el cuerpo si usted se lo pide y está dentro de su voluntad. Debemos orar por los enfermos, pero orar con fe, dice aquí. Dios sana y todas las oraciones están sujetas a su voluntad. Pero de algo esté seguro: si usted se acerca al Señor con fe y le pide dentro de su voluntad, el Señor le sanará. Nuestras oraciones son parte del proceso de Dios para sanar. Pero hay que orar con fe. Si usted ora con fe, es parte del proceso de sanación en el plan de Dios. Todas las oraciones están sujetas a la voluntad de Dios. Él tiene una respuesta. Y muchas veces nos desesperamos porque pasan años, pasan tiempo y no vemos la sanidad. Pero acuérdese una cosa, es en el tiempo de Dios y no en el tiempo suyo. Y lo otro importante, pida con fe. El recurso más poderoso de un cristiano es la comunión con Dios mediante la oración. Y se lo repito, el recurso más poderoso que tiene cualquier cristiano es la comunión con Dios al acercarse a Él en oración. Mire el Salmo 41, versículos 1 al 3. Salmo 41, versículos 1 al 3. Mire lo que nos dice allí. 41, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios así: bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos.
Jehová lo sustentará sobre el lecho de dolor. Mullirá toda su cama en su enfermedad. Se está refiriendo a la plegaria pidiendo salud. Oración pidiendo salud. Y dice que el Señor mullirá toda la cama en su enfermedad y lo sustentará sobre el lecho de dolor. Si usted está en cama por una enfermedad, es parte de lo que tenemos que vivir por el pecado, las enfermedades. Pero acérquese a Dios en oración, que el Señor le levantará. Pida con fe. Tantos enfermos ha habido en este mundo que los doctores han dicho ya no más, no tiene posibilidad, está desahuciado, pero el doctor mayor, el doctor más grande del mundo, que es el Señor, los ha levantado de la cama y los ha tenido como testimonio para que otros vean el poder de Dios. Qué interesante. La Biblia habla a menudo del cuidado de Dios hacia nosotros, debido a muchos pobres necesitados. Jesús siempre estará pendiente de ellos. Él siempre está pendiente de todos nosotros. Si usted está sufriendo alguna enfermedad difícil, el llamado es: acérquese a Dios en oración y Él le escuchará si usted pide con fe. En tiempos de enfermedades, de problemas de salud, debemos acercarnos al Señor en oración, y el clamor del enfermo será oído por el Señor. Nuestras aflicciones y nuestros dolores serán escuchados por el Señor si usted se acerca a Él en oración. Él le sanará y Él le levantará del lecho de enfermedad. Pero búsquele nuevamente, que la primera opción suya sea buscar el rostro de Dios en oración. Ezequías, la clase anterior vimos algo de Ezequías, pero Ezequías también, en el capítulo 32 y versículo 24, Ezequías se enfermó de muerte, pero él oró y clamó a Dios, y su oración fue escuchada y recibió más años de vida. Léaselo con calma en Segunda de Crónicas 32, 24. Ante las pruebas, ore al Señor y Él le levantará de su lecho de enfermedad. Recuerde, ore con fe. Acérquese a Dios con fe, pidiéndole dentro de su voluntad, y Él le sanará. Y si no es usted el enfermo, recuerde algo: la oración del justo puede mucho. Tenemos la responsabilidad de orar unos por otros, ya sea por las enfermedades, por los problemas, por las situaciones, por la unidad, y aún orar también para que los que no conocen a Cristo sean salvos. Pero en este caso es por enfermedad. Dios tiene una respuesta para todo. Acérquese al Señor en oración, clame a Él y Él le levantará de su lecho de enfermedad. Que el Señor le bendiga.